Preguntaba José Gregorio acerca de la llamada meritocracia. ¿En qué consistía? La meritocracia no era más que una élite, vista desde nuestra perspectiva, una élite gerencial que era formada para responder a los intereses transnacionales. Tanto que esa élite, y dentro de Petróleos de Venezuela y algunos negocios, el idioma oficial era el inglés. Esa gente respondía, eran formadas y respondían a los intereses de las empresas transnacionales. Por eso PDVSA se mantuvo de espaldas al país. ¿En qué perjudicaba esa meritocracia al país y a la industria? Esa meritocracia se manejaba solamente, ellos pensaban que se creían una casta privilegiada en el país. PDVSA era una caja negra, nadie entraba, no hacía los aportes que debían corresponderle, que tenían que corresponderle al país, sino que era un Estado dentro del Estado. Eso cambió rotunda y fundamentalmente con la llegada al poder del presidente comandante Chávez. Y cuando se plantean las primeras leyes habilitantes que generaron en el primer paro, donde participaron los mismos dirigentes, los dirigentes sindicales de oposición, lo que se planteaba era fundamentalmente acabar con la ley de hidrocarburos, que era la que democratizaba cómo iba a ser repartida la renta petrolera. Esa meritocracia, todo ese grupo de gerentes que desde lo interno de Petróleos de Venezuela y utilizaron los espacios de Petróleos de Venezuela para conspirar contra del país, fueron los que en su momento se llamó los que salieron, porque ellos se pensaban tan indispensables que con un paro sabotaje se fueron. 18.000 personas abandonaron sus diferentes puestos de trabajo y se pensaba que no se iba a recuperar la producción de Petróleos de Venezuela. Esa producción la recuperaron los trabajadores, el pueblo y las Fuerzas Armadas. Esa trilogía. ¿Qué trae eso como consecuencia? Que se apertura, se cambia la dinámica del país que se tenía con respecto a Petróleos de Venezuela, y hoy día Petróleos de Venezuela es el soporte fundamental de los programas sociales que tiene el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, encabezado por el presidente obrero Nicolás Maduro. ¿Cómo se maneja actualmente la contradicción capital-trabajo en una empresa del Estado, en una empresa social? Esa es una pregunta bien interesante porque nos remonta al año 1999. La confrontación antagónica de clases que se da en el seno de las relaciones laborales trae como consecuencia que se tome partido por el capital o por el aspecto humano que eran los trabajadores. Esa dinámica que durante muchos años en toda la historia de Venezuela siempre se inclinó por el capital. En el año 1998, el presidente comandante Chávez, cuando gana la presidencia de la República, inclina todo el potencial del Estado hacia la humanización de las relaciones de trabajo. Y eso es lo que conocemos ahorita, todo ese proyecto, todo ese cúmulo de saberes es lo que desencadena en el articulado que tenemos en la Ley Orgánica del Trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras. Chávez cambia la dinámica de las relaciones de trabajo. Y yo no tengo la menor duda de que uno de los aspectos es que se haya inclinado por todo el equipo que tenía, cuando tuvo que tomar la decisión de quién sustituía y quién se ponía al frente de las relaciones del Estado, se inclina por un dirigente sindical, un trabajador venido del movimiento sindical. Eso te denota que hay una inclinación por lo humano, humanizar las relaciones de trabajo. Y eso es lo que se ha hecho en todas las empresas del Estado y donde Petróleos de Venezuela ha sido pionera en esa humanización de las relaciones de trabajo. La contradicción capital-trabajo tiene en el seno de las relaciones de trabajo se da esa contradicción antagónica de clase, que mucha gente se quedó en el análisis tradicional de, bueno, que si el sindicato era correa de transmisión del partido político o si el sindicato era autónomo. Fíjense ustedes que en la historia de la humanidad, cuando uno revisa la historia reciente, los que hablaban de la autonomía de los sindicatos terminaron convirtiéndose en partidos políticos. Porque, ¿qué es lo que hay en el debate de fondo? Para acabar con la explotación del hombre por el hombre, la única manera que se plantean los movimientos sociales del mundo es la toma del poder para, desde la toma del poder, hacer las transformaciones sociales. Es lo que está ocurriendo en Venezuela, con una característica bien importante que es bajo un proceso de transformación y cambio en paz y en democracia. Se cuestiona, se critica el supuesto aumento considerable, excesivo de la nómina de PDVSA. Explícame, ¿qué ocurre? Esas son partes de la falacia y de las mentiras, las medias verdades que se dicen. En Petróleos de Venezuela lo que se ha hecho, a partir del año 1998, cuando el presidente comandante Chávez asume el gobierno, es humanizar las relaciones de trabajo y no se ha aumentado.
la fuerza laboral. Lo que se ha hecho es sincerar lo que ocurría anteriormente. Nosotros recordamos, del año 2000 al 2002, solamente el 42% de la fuerza laboral que pertenecía a Petróleos de Venezuela eran trabajadores propios de Petróleos de Venezuela. El 68% eran trabajadores que pertenecían a empresas contratistas o a outsourcing, empresas de servicio. Hoy en día podemos decir que el 80% de los trabajadores pertenecen a Petróleos de Venezuela y solo un porcentaje mínimo es el que está en las empresas contratistas, con una diferencia fundamental, que los que están en las empresas contratistas, que son trabajadores a tiempo determinado, que entran cuando hay unas paradas programadas de planta o cuando hay una emergencia o cuando lo necesita un proyecto, gozan de los beneficios de la Convención Colectiva Petrolera, que eso no ocurría anteriormente. Entonces, son muchas mentiras que se dicen cuando se habla. Lo que se hizo fue justicia, ¿no? Lo que se hizo fue justicia laboral con todos esos trabajadores. ¿Cómo era posible que un trabajador prestara su servicio muchos años y no se le conocieran los beneficios que se les reconocían a los trabajadores directos? Entonces, era muy fácil presentar que lo que teníamos era 21.000 trabajadores para el año 2002, cuando realmente lo que existían era 68, 62.000 trabajadores. Entonces, lo que se hizo fue sincerar la fuerza laboral. Se critica también a PDVSA porque vende petróleo con agua. Se dice también que es una empresa que está quebrada, que sus principales embarques y muelles no están en las mejores condiciones. Son críticas que uno escucha recientemente. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, igual que las críticas que se hicieron cuando el paro sabotaje, que no éramos capaces, los trabajadores petroleros no eran capaces de asumir el control de la producción, y hoy tenemos las reservas internacionales en la faja produciéndose por los trabajadores, igual la derecha plantea este tipo de ataques, desconocen la realidad de lo que sucede en Petróleos de Venezuela. Por ejemplo, nosotros tenemos unos muelles certificados internacionalmente. Cuando un capitán de un buque de bandera internacional se va a posesionar en esos muelles, tiene que tener las certificaciones correspondientes. Pertenecemos a la Organización Marítima Internacional. Un capitán no se va a arriesgar a colocarse en un buque que tenga niveles de peligrosidad. Pero cuando se habla de que el petróleo con agua, sí, los niveles de todos los petróleos tienen algunos combinados, pero hay unas certificaciones que se hacen cuando se hace ese embarque y que luego el comprador del producto, cuando llega al muelle de recepción, también hace la certificación y la comparan. Parece que quien hace esas afirmaciones no responde a los intereses del país, porque con el decreto del presidente Obama, de que nosotros somos una amenaza para el mundo y para el imperio norteamericano, y nos dice, y uno de los compradores de nuestro producto son los Estados Unidos, ¿cómo es que los Estados Unidos nos va a comprar petróleo con agua? Se dice también que la empresa le adeuda una gigantesca suma a los trabajadores. Esas son, yo me imagino que eso es parte de las contradicciones, parte de los conflictos que hay a lo interno de las organizaciones sindicales y de alguna gente que busca la especulación para tratar de ganar un escenario que ya tienen perdido. Nosotros todos los días, desde la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, por instrucciones de la Junta Directiva, por instrucciones del ingeniero Eulogio del Pino, instrucciones también del ciudadano presidente de la República, se discute directamente con los trabajadores, se va a la base de los trabajadores. Y si hay algún reclamo de algún grupo de trabajadores que lo presentan a través de su organización sindical y hay alguna corrección que hacer, se hace, pero no se puede decir, por ejemplo, el caso de los buzos en el Zulia, que fue corregido y se determinaron algunas incongruencias en los pagos, se actualiza y se discute entre civilizadamente, entendiendo que todos somos trabajadores, porque eso está claro. ¿Quién está detrás de esas críticas? Bueno, falsas. Está claro que hay una situación a lo interno de las organizaciones sindicales, alguna gente que el desespero lo lleva a plantearse cualquier tipo. Yo recuerdo mucho cuando uno estaba en la universidad que se planteaba hay que aumentar el precio del ticket de la comida del comedor. Entonces, si alguien planteaba que había que aumentar o sincerar el precio de la comida del comedor, uno llegaba y se planteaba que no, y entonces uno era más popular. Es parte de mucha gente que se quedó en el pasado con el discurso de la demagogia. Mira, sobre la empresa, sobre PDVSA, también se le acusa de estar quebrada. Quienes hacen esa denuncia, les encantaría, bueno, desde el punto de vista politológico, eso es una posición abiertamente de derecha.
quien plantea eso está planteando que los recursos que vienen al Estado venezolano y que son aplicados a los programas sociales como nunca desde el año 2002 hasta ahora, sería como plantearse que si PDVSA está quebrada, el resto del país está quebrado. Nosotros tenemos una empresa, la quinta empresa petrolera del mundo, con activos, con un activo, el activo más importante que tenemos son nuestros trabajadores, somos los trabajadores de Petróleos de Venezuela y respondemos a las políticas de Estado y de gobierno. Y como nunca se tiene la producción por las cuotas que tiene que establece la OPEC y estamos cumpliendo tranquilamente y están ingresando. Ojo, con la diferencia de que tuvimos un bajón en los precios internacionales del petróleo y aquí está clara una diferencia. Nosotros recientemente tuvimos en una conferencia de recursos humanos y todas las empresas petroleras y de energía en el mundo que se hizo en Río de Janeiro y todas las empresas se quedaban asombradas porque todas las empresas en el mundo estaban planteando era reducir personal y abaratar la mano de obra, mientras que en Venezuela una de las políticas de Estado y de gobierno es preservar la estabilidad, la estabilidad de los trabajadores y sus beneficios socioeconómicos. ¿Qué deben esperar los trabajadores petroleros de PDVSA? Pero la respuesta cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos.